¿Creen la doctrina de la unicidad que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios? Fíjese, la pregunta no es, ¿crees Claro. la unicidad que la humanidad es el Hijo de Dios? Esa no es la pregunta. Tampoco es la pregunta, ¿es Jesucristo la carne? Perdón, ¿es el Hijo de Dios la carne? Tampoco esa es la pregunta. Tampoco es la pregunta, ¿es Jesucristo el Padre manifestado en carne? La pregunta es muy simple. ¿Es Jesucristo la persona del Hijo de Dios? ¿Cómo la Bueno, ve? bueno, hermano, mire, debemos primeramente establecer que en los movimientos unicitarios en general existen variaciones doctrinales fuertes. Y bueno, si hacemos un resumen de las ideas unicitarias en general, tenemos que hablar primero de esto para poder Ok, responder esa pregunta. sí, Primeramente, debemos de entender que entre los unicitarios varían de concepto en concepto. Por eso cuando un trinitario habla con un unicitario le dice una cosa, luego el otro le dice otra, luego un teólogo unicitario también hace otra declaración, luego el otro otra diferente, y tal parece que hay una serie de contradicciones ahí dentro. Entonces el trinitario muchas veces se confunde y no sabe pues qué están creyendo realmente. Porque la doctrina de la unicidad es una doctrina incompleta, inconclusa. Le faltó, le faltó el desarrollo, les faltó Biblia para establecer realmente una doctrina completa. Entonces, primeramente, hermano, pues hay un grupo en los movimientos unicitarios, un grupo que teológicamente niega que Dios, el Espíritu de Dios, sea una persona. Entonces, esto es increíble. Vamos a partir así para poder entender los diferentes grupos. ok. Este grupo de unicitarios que niega que Dios es una persona, de hecho, usted ha tenido hasta debates breves o discusiones breves con unicitarios que niegan que el Espíritu de Dios es una persona, porque quizá en su mente tienen la palabra persona y figuran un cuerpo, una forma, ¿no? Y sabemos que Dios posee un atributo que es la simplicidad, que Dios no está formado por partes físicas ni espirituales, no tiene partes ni partículas, etcétera, etcétera, que conforman el ser de Dios. Entonces muchos unicitarios quizá con la palabra persona se asustan y tienden a negar que el Espíritu de Dios sea una persona. Increíblemente, en este grupo existieron algunos teólogos prominentes como David Bernard, los que dicen que Dios no es una persona o tampoco quieren hablar sobre un Dios impersonal. Es un Dios filosófico, ¿no? Ya no quieren hablar de un Dios impersonal, más dicen que el Espíritu de Dios posee personalidad o manifiesta características personales, pero no se atreven a decir que Dios o el Espíritu eterno de Dios, indiviso, sea una persona. Entonces, ya partiendo desde ahí, este es el primer grupo. El segundo grupo unicitarios sí creen que Dios es una persona. Entonces, sí se fija, aquí ya hay una contradicción muy fuerte. Hay otro grupo de unicitarios, teólogos unicitarios, maestros unicitarios y algunos que tienen influencia de estos teólogos unicitarios que sostienen que Dios es una persona. Entre esos, más en el habla inglés, como Jason Doe y también Bernard, que antes él estaba y era partidario y era promotor de la idea de un Dios que no era persona, pero luego cambió su postura y entonces sí, volvió insiste que Dios es una persona realmente. Entonces, aquí ya hay una contradicción entre estos dos bandos. Estos unicitarios sí creen que Dios es una persona. Ahora, número 3, están los patripacianos. Todavía tenemos patripacianos, por increíble que parezca. En los primeros siglos, en el siglo tercero, cuando se levanta el patripacianismo, donde se distingue a la persona del Padre únicamente de un cuerpo que adhiere, que toma para sí, ¿no? Y entonces se distingue nada más la forma o la manera de la manifestación, pero es una y la misma persona con el Hijo. Entonces, todavía existen patripacianos dentro de los movimientos unicitarios, aunque se quiera negar. Podemos ver en sus exposiciones, muchos maestros modernos todavía son patripacianos. Podríamos llamarle neopatripacianos. Entonces, este grupo entra ahí, todos mantienen el patripacianismo noetano y praxiano de los primeros siglos. Esto ya, obviamente, eso es otro grupo que contradice o difiere
de los grupos anteriores que he mencionado. Y número 4, están los unicitarios que caen en la herejía del nestorianismo. Increíblemente, hablando de la doble personalidad en el Hijo, de las dos fisis, ¿no? De la doble personalidad, porque no logran entender. Primero establecen que Dios es una persona real, el Espíritu de Dios es una persona, pero luego el Hijo también es una persona. Pero si la persona que es la divina, la deidad, el Padre, es Jesús, entonces el Jesús humano es otra persona. Y ahí tenemos la doble personalidad de la cual hablaba Nestorio, ¿no? El monje de Alejandría y obispo de Constantinopla en el siglo III. Entonces, ya desde ahí tenemos a unicitarios nestorianos, aunque no lo quieran reconocer. Eso es lo que dan a entender y lo que establecen muchos de ellos, ¿no? Cuando hablan. Y número 5, los unicitarios modalistas, que todos mantienen el modalismo estricto sabeliano, el modalismo de los primeros siglos. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, más el Padre está en el Hijo, ¿no? Y entonces sí se distingue al Hijo como una persona, fíjese bien, como una persona distinta al Padre, a la persona del Padre. Es el Hijo, el hombre, un hombre real, un ser humano, cuerpo, alma y espíritu, una persona real, increíblemente, al estilo sabeliano, aunque aquel tenía la idea de la mónada, ¿no? De la prosopón. Y entonces este grupo de unicitarios también, al final de cuentas, tienden a un nestorianismo por Sí. querer enseñar el sabelianismo, el modalismo antiguo, ¿no? Pero bueno, para entender este quinto grupo, el sexto grupo de los unicitarios que creen que el Hijo fue creado por el Padre en la eternidad como la imagen del Dios invisible, pero fue creado en la eternidad. Ahí tenemos otro grupo, ¿no? Otro Ariano. grupo que tiene que diferir en lo absoluto de los grupos anteriores. Y por último, tenemos la corriente unicitaria más moderna, una de las cuales usted ha refutado categóricamente aquí en su canal, que son los unicitarios que se localizan en Arizona particularmente, ¿no? Y estos simplemente han descartado que el Hijo sea real, existente. No hay Hijo, no existe una persona del Hijo, la borran, la anulan a una persona, una sustancia de Hijo, entonces terminan con el aspecto de Hijo. Entonces dicen, hay que sustituir la palabra Hijo por palabra, por palabra. Entonces sí eliminan al Hijo, aquí hay una negación tremenda. Aunque los grupos anteriores sí hay una negación del Hijo en cualquier punto, ¿no? Ahora, para responderle, debemos de tener en mente a estos grupos de unicitarios. Es dependiendo. Si estamos hablando, por ejemplo, del segundo grupo, del quinto grupo que habla del modalismo sabeliano, pues sí, se responde que el Hijo es una persona, es una persona. El Hijo es un hombre, es un ser humano, engendrado por el Espíritu Santo en Belén de Judea hace 2000 años aproximadamente, pero sí es una persona distinta a la persona del Padre. Pero luego tenemos aquí un gran problema hipostático, un gran problema que se puede levantar ahí. Entonces, dependiendo en el grupo que nosotros canalicemos su pregunta, pues bueno, será respondida. Los que simplemente se niegan a creer que hay personas en Dios, pues van a descartar todo tipo de personas, ¿no?